Esto es Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Carmen Rivera. Enrique Vargas. Alexandra Morales Reyes. Y Rocío Luque. Y hoy tenemos como invitado a Freddy Acevedo, con quien vamos a descubrir qué es la lexicografía y qué es lo que hace un lexicógrafo. Todos conocemos lo que es el léxico y lo que es la grafía, pero puede que desconozcamos lo que significan estas dos palabras en su conjunto. Y como veremos, pues Freddy Acevedo nos va a hablar de su trabajo, puesto que él es ante todo un lexicógrafo, y va a hablar del reto de tener que ocuparse de las palabras y sobre todo las palabras medioambientales. Lo que intenta hacer en su trabajo es dar claridad al significado de las palabras, descubrir nuevas palabras o también nuevos significados, que es lo que ocurre cuando hablamos del lenguaje del medio ambiente. También nos va a explicar qué es el tesoro vivo y el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico. Obras que, contienen en sí la palabra tesoro, ¿no? Y de hecho nos las va a presentar como una especie de cofre que encierra el acervo lingüístico y cultural de Puerto Rico. Y vamos a ver con él que un tesoro es como un diccionario de diccionarios que en realidad todos los usuarios podemos encontrar tanto en papel como en línea. Y ya que estamos hablando de diccionarios, veremos con él también qué es esta herramienta que la mayoría de nosotros pues puede que tenga en su hogar. Hoy tenemos como invitado a Freddy Acevedo, quien es actor, dramaturgo, lexicógrafo, mago y poeta. Tiene un bachillerato en teatro y estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo un máster en lingüística y lexicografía de la Escuela de Lexicografía Hispánica en Madrid y un doctorado en estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha trabajado como lexicógrafo en varios proyectos de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Pues saludos, Freddy. Bienvenido a Lenguaje y Medio Ambiente. Saludos, un placer estar con ustedes. Bueno, con ustedes en este podcast dedicado a las palabras y al medio ambiente. Estoy muy contento. Qué bien. Y en su biografía aparece que usted es un lexicógrafo. Eso dicen. Y yo quiero saber qué es eso. Lexicógrafo. A mí me encanta esa palabra porque, claro, uno puede por lo menos intuir que tiene que ver con léxico. Y es aquellas personas que por alguna razón deciden dedicar gran parte, un tiempo de su vida sí, porque deciden asumir la locura de definir palabras. Y eso es una tarea con una responsabilidad inmensa. Porque un lexicógrafo, la labor del lexicógrafo es casi eterna, se ve como y es de enloquecer porque incluso estar ante estas palabras, las palabras son algo que definen cómo nosotros vemos la realidad y el mundo. Y es una responsabilidad grande, ya que uno está configurando al dar una definición o proponer una definición, cómo la gente va a pensar. Y eso puede incidir en muchos ámbitos de la vida, en las que las palabras son importantísimas para definir desde leyes hasta otros aspectos importantes, medulares de la vida humana. Así que el lexicógrafo pues tiene que toparse con que también es algo cambiante la palabra, y las palabras son como si fueran unos recipientes en los que se podemos poner diferentes significados, pero que esos recipientes se pueden vertir en otros recipientes según las épocas cambian, y por eso, ¿verdad? Es una labor casi eterna, porque mientras haya seres humanos y tengamos lengua, vamos a tener ese estudio de las palabras que constituyen esa manera de tocar base con la realidad. Así que por ahí van los tiros de lo que sería la labor lexicográfica, uno de los aspectos en los que también yo me he dedicado. Pero no sé si, Freddy, tú nos puedes contar un poquito más del tesoro lexicográfico, ¿verdad? Como el proyecto, porque pasó de ser un libro a las redes, si nos puedes contar un poquito.
Sí, el Tesoro Lexicográfico del Español en Puerto Rico fue un esfuerzo de dos lingüistas, la doctora Amparo Morales y la doctora María Vaquero, que decidieron pues crear un tesoro. Un tesoro es un diccionario de diccionarios y eso se nutre de 65 fuentes diferentes, desde algunas, la mayoría de ellas del siglo XX, pero algunas desde Abad y la Sierra, Fray Íñigo Abad y la Sierra, donde se recogían algunas palabras de origen taíno y otras obras, por ejemplo, Manuel Álvarez Nazario, El habla campesina del país, o Luis Hernández Aquino, el Diccionario de Voces Indígenas de Puerto Rico, el Vocabulario de Puerto Rico de Augusto Malaret del 1937, el diccionario de Maura, el apellido es Maura, en 1984. O sea, cada uno de esos esfuerzos, ¿verdad? Tenía palabras y que se definían, pues según la época, había un diccionario de la juventud o de los universitarios, y así todas esas fuentes, pues lo bonito era que coincidían en algunas palabras, en una palabra que salía en una fuente, podía salir en otra, pero quizá con algún significado ya más ampliado. Por ejemplo, la palabra, hay palabras, por ejemplo, déjame ver, que tienen que ver con borrachera en una época y que en otra época tiene que ver con el estar bajo los efectos de la marihuana. Déjame ver, arrebatado, arrebatada, exactamente, arrebatado, ¿verdad? En el diccionario de Josefina Claudio de la Torre, diccionario de la jerga de estudiante universitario, quiere decir borracho, pero también drogado. Y ya en el diccionario de americanismo, solamente referido, bueno, no, está también referido a la persona drogada, sí, en el diccionario de americanismo, para que vean, y otras palabras también que pueden cambiar de significado según el contexto. Entonces, pues había que compilar todo estos diccionarios, pues el tesoro, pues imagínense metafóricamente un cofre, ¿verdad? Donde está todos esos haberes bonitos que son las palabras, y pues ahí recogen todas esas fuentes. Ese es el primer producto, fue en 2005 que salió publicado en formato libro, carpeta dura, de un proyecto de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Pero luego evolucionó, sí, ha tenido diferentes etapas. Ya el, para el 2016 sale la versión en línea en el que yo participé como lexicógrafo para darle un giro, ¿verdad? Aportar con darle el giro de que estas palabras no solamente estuviesen volcadas en la web, sino que pudiese también hacer un etiquetado semántico y analizar, y esos análisis pues, los hacen los lexicógrafos y las personas que trabajan en estos proyectos, ver cómo las palabras podíamos casarlas, ¿verdad? Con unos campos temáticos, y se propusieron al principio una modesta suma de campos temáticos, quizá unos 20 y pico, y terminaron con 40 y pico, o sea, casi se duplicó las etiquetas semánticas que incluyen diferentes aspectos. Por ejemplo, había palabras cuya definición, ¿verdad? Porque tomamos en cuenta la definición, eran originalmente 28,000, redondeando, definiciones. Esas 28,000 definiciones tenían que ver, imagínense que una palabra pudiera tener diferentes definiciones tomadas de diferentes libros, diferentes esfuerzos lexicográficos del siglo XX sobre todo. Y había temas que van desde pues agresión, impacto, agricultura, pero agricultura era una inmensa parcela, la agricultura, entonces tuvimos que dividirlo en agricultura, café, caña, tabaco. Este proyecto, la parte electrónica, lo dirigió Maya Sherwood Ross, quien me convoca a mí a otros expertos en el tema para hacer ese sueño en realidad ante una época tan tecnológica, de convertirlo en un diccionario online, pero que no quedara ahí, sino que uno pudiera hacer una búsqueda de una palabra y no solamente buscar la palabra así, sino que hubiese en una columna las palabras que venían antes y las que vienen después, que es lo bonito que tiene todo diccionario. Porque por eso es que el diccionario de papel es importante. Uno busca en el diccionario una palabra y se topa en el camino, metafóricamente en ese camino, con otras palabras, y quizá puede darle un poco hacia adelante y ver otras palabras. Y eso se preservó en la versión del Tesoro en línea, cuya dirección es, y lo pueden poner en cualquier navegador, tesoro.pr.
Y en tesoro.pr ahí pues va a haber con más, ¿verdad?, detalle un poco de la historia. Hay unas secciones que dice la historia del tesoro, las fuentes que contiene y los diferentes campos temáticos a través de los cuales se hacen búsquedas avanzadas. Eso es lo bonito también de poder ponerlo accesible a través de estos medios digitales. Uno puede hacer una búsqueda avanzada, ya sea por campo temático, y había yo hablado de que la agricultura se había dividido en café, caña, tabaco, está crimen, cuerpo humano, cuerpos de agua, barcos, peces, que toca bien de cerca lo que es el medio ambiente, porque cuando uno quiere hacer una búsqueda de palabras que tienen que ver con el medio ambiente, pues uno puede restringir el tema a geografía, ubicación en el espacio, cuerpo de agua, barcos, peces, agricultura, y ahí encontrar definiciones que pueden tener esa etiqueta y otra más, porque la regla era poner entre dos etiquetas, no más de dos etiquetas. ¿Por qué? Porque hay palabras que pueden pertenecer a distintos ámbitos. Puede ser que sea, no sé, agricultura, cuerpos de agua, por ejemplo. Déjeme buscar, por ejemplo, la palabra bonanza. Por ejemplo, mar tras un gran viento o calmarse el viento. Entonces esa tiene como marca o etiqueta temática cuerpos de agua, barcos, peces y también el tiempo atmosférico, porque se está hablando del mar, pero también se está hablando del tiempo atmosférico, que es otro campo semántico a través del cual se pueden hacer búsquedas. Y ahí está aguacatero. Y aguacatero es relativo al aguacate, pues está bien. Y esa pertenece a flora, ¿verdad? Pero también pertenece sobre todo al tiempo atmosférico. ¿Por qué? Yo lo busqué a través del tiempo atmosférico porque dice, el aguacatero es la persona aficionada a establecer una relación entre la producción mayor o menor de aguacates y el paso de ciclones por Puerto Rico. Porque los aguacates son eso que nos ayudan a decir si viene o no. Y esa persona que es el gurú, el psíquico de la naturaleza, el chamán, vamos a hablar así, es un aguacatero, una persona aficionada a decir, no, hubo muchos aguacates. Freddy, hay algo que tengo ganas de comentarte desde que he empezado a escucharte, de cuando Enrique te preguntó que qué hace un lexicógrafo, ¿no? Y bueno, nos has hablado de la locura, ¿no? De los significados y de perseguir las palabras, ¿no? Y me has hecho recordar a un personaje de la novela de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, Juan Cariño, que es un amante de los diccionarios. Y es el loco del pueblo que va por las calles persiguiendo las palabras, cazando las palabras con una redecilla de mariposas y cuando las caza las mete en su chistera, ¿no? Así es que eso es la mejor metáfora. El recurso literario es creo que una de las mejores metáforas que yo he escuchado para referirse a esto. Sí, meter esos significados en el significante, no en la forma del sombrero de copa. Claro, eso es muy lindo y sí, tiene que ver esa metáfora del contenedor, que sería ese significante, la forma a través de la cual uno accede a la palabra, esa que la escuche. Pero también es significante, Freddy, porque antes nos hablabas de abonanzado, ¿no? De este mar después de la calma del viento, que se calma después del viento, pero que viene de bonanza y se ha derivado, ¿no? Por medio de la y por un prefijo y un sufijo, o sea, hasta ese molde es moldeable, ¿no? O sea, sí, las palabras siempre ganan en su prefijo, en los sufijos también, ¿sabes? En el rabo o en la parte delantera, la parte de atrás, la palabra crece. Pero a ver, según tú, este abonanzado, ¿qué ha sido? ¿Querer reforzar aún más el significado de bonanza? ¿Por qué se puede haber derivado? Pues se derivó por la característica, es una especie de, porque bonanza es el sustantivo y abonanzado sería el adjetivo. Esas maneras en las que morfológicamente se construyen, uno le da esa característica de lo que quiere ver. Si la bonanza es lo quieto, abonanzado es que está quieto, pues esa manera de añadirle. Pero es propio de Puerto Rico. ¿Que es propio de Puerto Rico? El adjetivo, te pregunto. Que sí es propio. Yo no, es un adjetivo que está vinculado específicamente con el mar. Y es claro, el léxico del mar, pero no es, ¿será esa? Ahora me pregunto yo, aquí en Puerto Rico nosotros hacemos ese tipo de acrobacia lingüística, que ustedes sepan, porque abonanzado se dice del mar, porque es un adjetivo que se ha calmado, a eñangotado
Oñangotado, es que cuando nosotros añadimos, por ejemplo, esa partícula, abaratado, de abaratar. Pero yo creo que es que, Rocío, te estás pensando en bonanza cuando uno habla de que hay mucho de algo, ¿verdad? Sí, o sea, yo pienso en el sustantivo, ¿no? En el verbo abonanzar, ¿no? Pero me llama la atención esta creación de una nueva categoría gramatical, ¿no? La forma adjetival, que es muy interesante. O sea, es adaptar el material léxico que ya existe, ¿no? A las exigencias, ¿no? En este caso de terminación. Ujú. Porque la bonanza es el mar. La bonanza como sustantivo es mar, y ahí empieza el género próximo con el que se empieza idealmente toda definición. Cuando tú defines una palabra, tú empiezas por algo que sustituya a la palabra, ¿verdad? Y específicamente. Y entonces, pues el abonanzado se dice del mar. Cuando bonanza es mar después de un viento, se dice del mar, que sería el abonanzado. Se dice del mar cuando se ha calmado el viento. Entonces, pues sí, son estas maneras creativas que tenemos los seres humanos de asir las palabras y añadirles lo que haya que añadirles para que se parezcan a otras palabras, para que emulen el comportamiento de otras palabras que son de uso cotidiano. Sí. Y eso es lo bonito, es la creación. Y yo creo que eso debe estar presente en todo sistema lingüístico que sea propio de cierta región, porque es lo que le da vida a un término. Pero como les digo, hay muchas palabras de este tesoro lexicográfico que sí uno puede ver y resulta muy poético, pero uno dice, pero ¿hasta qué punto es léxico disponible para X o Y población? Entiéndase, porque las poblaciones tienen un léxico al cual tienen acceso, ya sea por muchos ámbitos en los que uno puede, ¿verdad?, estar, en los que las palabras llegan a uno, la escuela, las comunicaciones sobre todo. Entonces, hay que ver si se aprovechan estos medios casi mágicos y hechiceros de las comunicaciones que eran impensables hace décadas atrás, para que estas palabras cobren una nueva vida y que no haya un desconocimiento, sino que se puedan elegir como si fuera una alacena y uno quiere ver qué va a preparar, uno elige los ingredientes para cocinar el mejor plato lingüístico que tiene, ya sea en las manifestaciones poéticas, porque sí, y esto es algo que es importante destacar, cómo podemos nosotros preservar estas palabras que aparentan haber sido utilizadas en una época y ya no más. Pues mira, uno puede ver toda esa literatura que se ha escrito, esa poesía en que utilizan palabras dedicadas a la naturaleza. Yo recuerdo un poema de Margot Arce de Vázquez que se llama Isla, y me levantas como alondra en la mañana tu dulce cuerpo sobre el mar tranquilo, apretado de arenas y de olas. Un poema lindísimo en endecasílabos, en lo que hay todas unas alusiones a la naturaleza y fugaces veladuras, etcétera, etcétera. Bonito. Y esas son las maneras. Y la poesía está muy vinculada con la música, así que es cuestión de que haya una conciencia y utilizar todos estos medios que tenemos para comunicarnos, para que todas estas palabras y todas estas expresiones que tienen que ver con la naturaleza, con lo que nosotros vivimos el día a día, y no solo eso, sino las palabras que incluso surgen. Una que me gustó mucho fue, y vinculado con el medio ambiente, el carso cársico. Ujú. Sí. Esa tuve que hacer mi investigación, porque sí tiene que ver específicamente con esa área, una formación topográfica, y tiene que ver mucho con el medio ambiente, no solamente eso, sino otras también vinculadas con agricultura, sí, pero esa es una de las más científicas que me pusieron a investigar. Sí, eso yo me fijé, que es de relativo, porque me fijé y es del 2010 y 2022 la fuente. Y me llamó la atención, yo hubiese pensado que, claro, para mí yo empecé a escuchar eso recién en el 2010 y ahora con la situación en Aguadilla que mencionan lo del Carso y la zona cársica, pero no sabía que era de tan recién, ¿verdad? Que había sido incluida de manera tan reciente. Sí, lo que está lo que sale en las noticias y todo por lo que nos preocupamos sale, aunque el abolengo de Carso viene, ¿verdad?, de siglos atrás, desde la misma la lengua griega la recoge, la Carso viene y sale, la primero que sale es Karst, que es la versión alemana
Kras de Eslovenia, en esa parte está por Italia, por ahí mismo, justo por el Golfo del Mar Adriático, el Adriático, por ahí. Ahí mismo está el Carso, sí. Pues entonces, de ahí, los alemanes le añaden la T, ¿verdad? Esa es la característica fonética del alemán, pero mira, del latín Carsus, ya se sabía, y viene de esa raíz indoeuropea que tiene que ver con piedra, con gar, depende, gar, gal, y eso, y por ejemplo, las vemos entonces que están en boca de las personas, sobre todo cuando pasan estos crímenes, que son los crímenes que estamos viendo ambientales, que estamos viendo en la zona oeste, también en la zona norte, y yo creo que es importante que este léxico y que igual se tome conciencia y que forme parte de lo que es el discursos que tengan que ver con eso mismo, y espero que se rescate la poesía y que la gente en vez de estar escribiendo la poca vergüenza, les digo, la poca vergüenza es buena porque es parte del ser humano, pero que escriban sus protestas sobre ¿verdad? Que la palabra deslinde, marítimo terrestre, ¿verdad? Se unan, ¿verdad? A ese acervo creativo que genera, ¿verdad? El debate sobre cosas que nos deben importar muchísimo. Bueno, yo he ido como una guía consultando las palabras que ibas mencionando. Espero que los oyentes también lo hagan, es sumamente interesante. Pero dado que nuestro podcast es lenguaje medio ambiente, yo he consultado también en el Tesoro Lexicográfico precisamente la definición de medio ambiente, que dice entorno ecológico, circunstancias que rodean la atmósfera y el espacio físico natural de los lugares. Y aquí está la parte que me ha llamado la atención. Por copia del inglés restringe el significado, desvío semántico usual, y luego se proporciona la definición del DRA de 2001, conjunto de circunstancias culturales, económicas y sociales en que vive una persona. Sí, esa es la que sale, esa última es la que sale en el DRA. Sin embargo, la que usted ha leído es la que sale en el diccionario de anglicismo de Amparo Morales de Walters, que sí, entorno ecológico, esa palabra es linda, viene del griego oikos, sí. la casa, esa es la etimología bella del ecológico, pero sí, y es ¿por qué? Dice desvío semántico. Desvío semántico, me ha llamado la atención esta descripción lingüística, ¿no? Para los usuarios, ¿no? Y sobre todo que se haya llamado desvío, bueno, y no resemantización. Bueno, sí, es que son nomenclaturas, ¿verdad? El desvío semántico, pues, es cuando uno, pues, le endilga, no, vamos a usar otra palabra, le atribuye unas propiedades semánticas a algo que lo desvía de su origen, ¿verdad? Así que de su origen, como fue primeramente pensado. Así sí, primigenio. Y antes nos comentabas el tiempo que lleva, ¿no? Crear la definición de un término. Puede ser muy breve cuando está muy claro todo, y también puede ser puede dar mucho trabajo. Uno tiene que también darse la tarea de investigar, sobre todo en qué circunstancias se usa. Creo que me pasó también con palabras vinculadas con aviso de huracán, por ejemplo. Por supuesto. El aviso, no sé si esa figura en el aviso, advertencia, no creo que no quedó, no, pero las había trabajado, pero no quedaron, pero aviso de huracán, aviso, advertencia, vigilancia. Entonces, pues, uno tiene que ver, y fui a la página de lo que es el servicio meteorológico para ver y poder, a partir de los folletos que tenían, hacer una definición que pudiese hacerle justicia a lo que está en los documentos oficiales. Sí, entonces hay eso. Las definiciones pueden tomarte mucho tiempo y horas de reflexión, como pueden ser muy cercanas a ti, tú definirlas, claro que sí. Y con todos los cambios precisamente medioambientales, ¿no?, que están al orden del día, oyendo la definición de medio ambiente, ¿le agregarías algo más? Yo creo que como está puesta en medio ambiente en el Tesoro, tiene que ver con lo que tiene que ver. Yo creo que hablar de ecología para mí es muy bonito, porque es lo que compartimos todos, y esa casa, sí, esa casa, la casa, y medio ambiente como está puesta en dos palabras, ¿verdad que sí? Sí, separado, sí. Separado, medio ambiente.
la atmósfera y el espacio natural. Yo le pondría algo más de poesía, porque está un poco, sí, yo digo, entorno ecológico, circunstancias que rodean la atmósfera y el espacio físico natural de los lugares. Yo le añadiría algo vinculado a quienes lo habitan. Vamos, a las personas, el medio ambiente, yo creo que somos nosotros. El medio ambiente es ese lagartijito que se metió en tu casa. Y es, bueno, lo hace su medio ambiente. Y es la conexión que tú tengas con la naturaleza que se ha perdido muchísimo. Y eso pues es importante destacarlo, que el medio ambiente no es algo que está externo a nosotros. El medio ambiente nosotros lo hemos dañado, eso hay que tenerlo claro, pero y por haberlo dañado, quizá también hay que tener esa conciencia de contribuir a que no se siga dañando y tomar las previsiones necesarias. Sí, y precisamente por esa falta de conexión, ¿no? Y es cierto, hay que volverse a reconectar, ¿no? Con el medio ambiente. Y una manera para reconectarse es por medio de las palabras, ¿no? Las palabras nos ayudan por lo menos a darle forma a los pensamientos y a poder también expresarlo y, claro, como decía yo, nombrar, se nombran y al nombrar existe. Como si Descartes decía, si pienso lo que existo, pues yo nombro y luego las cosas existen, porque Y las, las las- cosas las existen. cosas existen porque se les da existencia. Fiat lux, como se dice, ¿verdad? En los antiguos testimonios judeocristianos, hágase la luz, ¿verdad? Y esa palabra es la que crea. Es el abracadabra. Ustedes saben que abracadabra, el abolengo etimológico es según hablo, voy creando, del arameo antiguo. Pues sí, vamos entonces a crear hablando, pero no solo hablando, sino usando las palabras y rescatando sobre todo. Aquí hay un rescate que hay que hacer de palabras que están por alguna razón escondidas. Y para hacerle un llamamiento a estas palabras, ¿se podrían incluir palabras medioambientales en esa cajita que aparece en el tesoro, que a mí me ha gustado mucho, la de palabra del día? Claro, bueno, la palabra del día sale aleatoriamente. Es un sistema automatizado que pues cada día va a salir. Es una de las novedades que tiene esta versión online que salió en 2016, que se incluían en la página inicial del Tesoro Lexicográfico varias columnas. La palabra del día, por ejemplo, hoy la palabra del día del 10 de febrero es visual. La de ayer era a las ganancias, se puede ser frase o palabra. Entonces, palabra del día es de manera aleatoria de las miles de palabras que están en el banco de palabras, se toma una. No hay ninguna motivación automática. Recuerden que lo artificial ¿verdad? Por alguna razón está. Pero Y a ver, Freddy, digo, las cosas no, yo como pensé son. que no era aleatorio, por eso me he quedado muy mal. Ay, me da pena. No, yo no me levanté temprano hoy para decir, vamos a ver la palabra del día. No, ojalá. No Pero a ver, quisiera. Freddy, no sé, a lo mejor el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Que es en junio el 5, ¿no se podría ahí poner una palabra del día dedicada al medio ambiente? Yo creo que eso es una excelente idea. También hay palabras más buscadas que yo quisiera, ¿verdad? Creer que sí, que son las más buscadas y que salen porque hubo hits en eso. Por ejemplo, circuito virtual, pupa, sueñera, cover charge, borra y los campos temáticos, ¿verdad? Como expresiones, tecnología, para que uno pueda empezar su búsqueda. Así que en esa página tesoro.pr es muy sencilla, muy intuitiva de utilizar. Uno busca la palabra, puede darle clic a la palabra, puede darle clic a una palabra del día y la palabra del día lo lleva entonces a la definición y uno puede buscar entonces la fuente de donde sale, puede buscar solamente yo quiero todas las palabras de esa fuente. Por ejemplo, la palabra de hoy visual, que tiene que ver con recurso audiovisual, ¿verdad? Cuando se hablan de los visuales, es importante que se destaque algo. En este diccionario no hay palabras de la lengua estándar común, ¿no? Para eso está el diccionario de la Real Academia Española. Son palabras que se usan en Puerto Rico y que tienen esa restricción, porque visual tenemos otras definiciones si lo buscamos en el diccionario, pero visual es cuando un recurso audiovisual y es un anglicismo y viene del diccionario de anglicismos actuales de Amparo Morales de Walters y uno puede darle clic al nombre de la autora y sale las
3.447 palabras que están en que salen de ese diccionario. Y así en todas las fuentes. Y así en la búsqueda avanzada, uno si quiere puede buscar, yo quiero las palabras que estén en estos 3 diccionarios. Claro que te va a salir un montón. Mientras más restringas, como toda búsqueda avanzada booleana, más vas a tener algo más específico sobre lo que tú quieres. Eso es lo que puedo yo decir de esta. La página es muy bonita, de hecho, y sería un buen recurso para que escritores, escritoras escriban utilizando esto y rescaten esa memoria puertorriqueña, ¿verdad? Y que también no solamente puertorriqueña, hay palabras que compartimos con Dominicana, hay palabras que se usan en Cuba. O sea, que el tesoro, esto es un diccionario, si venimos a ver, es puertorriqueño, pero también es en el entorno y el contexto caribeño. Así que siempre va a estar presente eso. Y nada, y te dice las estadísticas de cada palabra, por ejemplo, cuántas definiciones hay, cuál es la más reciente, cuál es la más antigua, ¿verdad? O sea, todo eso está cuando uno busca en cada palabra. Si la palabra tuviese, por ejemplo, más, si una palabra Es polisemántica. sí, está la polisemia y la homonimia. Si es homónima con otra, ¿verdad? Pues te sale el superíndice. Por ejemplo, lo que yo le dije alacrán puede ser tanto el insecto como la zanja que se hace en la tierra, que tiene otras zanjas pequeñas que vienen. Entonces ese es alacrán 2. De la misma manera, ¿verdad? Hay unas que tienen muchas. Sí, y consultando alacrán he visto que se proporciona también los sinónimos. Que qué interesante para crear redes de palabras. Es un buen recurso. Claro, es un buen recurso para muchos estudios. O sea, esto sirve para poder hacer estudios de palabras, para perseguir definiciones con lo que se llaman las connotaciones de las palabras, y está todo ahí. Es algo que deben utilizar. Recuerden, a quienes están escuchando esto, tesoro.pr, así de sencillo, lo pone en su navegador y busca. Es una página muy bonita de colores azul y blanco y amarillo. Yo creo que está muy bonita presentada también. Sin duda. Sí, porque es sencilla, con letra grande y en los teléfonos, claro, no tenemos un app, pero puede buscarlo a través del navegador que utilice para la web en su teléfono. ¿Pero está en proyecto la aplicación, Freddy? Yo creo que en algún momento de nuestras, ¿verdad?, incursiones aquí en este proyecto se pudo haber contemplado, pero yo siempre apuesto a que todo es posible y pudiera convertirse en una aplicación. Todo se puede convertir en una aplicación, en aplicaciones para las cosas más, ¿cómo te diría? Quiero un adjetivo que no suene tan horrible, un podcast. Frívolas. Hay apps para las cosas más frívolas. ¿Cómo no va a haber un app para el tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico y el tesoro vivo? Por favor, que es una gran herramienta para tener contacto con la palabra y con lo que nos hace identificar nuestro entorno. Y para crear magia, creo yo, Freddy, porque hoy me has hecho un regalo de veras. Con la palabra cársico. Bueno, en realidad la sacó Alexandra, ¿no? Entre palabras medioambientales, y es una palabra que a mí me ha dado una gran alegría porque como comentábamos antes, por su origen, es un tipo de suelo rocoso, calizo, que es propio, es típico de mi zona, ¿no? Yo vivo en una zona que se denomina cársico, carso, ¿no? Claro, y haber descubierto que este tipo de suelo lo hay también en Puerto Rico, para mí es, pues, que hay una conexión más. Sí, porque la de Puerto Rico, más allá de la amistad y del amor por Puerto Rico, la magia de esta palabra. La magia de la palabra y la magia del planeta, que se expresa de manera, por procesos químicos y físicos, y que crean ese terreno por ese choque con el agua que disuelve la roca caliza. Lo hay acá y lo hay ahí. Se comparte de alguna manera el clima en algunos momentos del año. Puerto Rico tiene una diversidad topográfica impresionante. Claro, en el sur se parece, todos la parte sur, por ejemplo, en Italia, la parte sur que es tan árida, la parte norte que es tan verde, hay esas correspondencias. Y sí, y la magia y las palabras no están separadas. Yo creo que hay gran magia en uno poder nombrar las cosas y enterarse de dónde provienen las palabras con las que nombramos cosas. Y yo creo que ese es el mejor acto de magia, porque como, ¿verdad? Si nos vamos así a cómo el significante y el significado operan, cuando uno menciona una palabra, rápido la imagen sale. ¿Y qué más magia que eso? Que uno
Cuando uno menciona una palabra, depende cuál sea la versión de esa palabra que uno tenga, la definición, y si no la conoce, si no conoce una, conocerla ya y hay un acto de ilusionismo, porque aparece algo que no estaba, y ahora uno puede nombrar ese objeto, esa realidad de esa manera, y para mí eso es algo impresionante y sí, vinculado con la magia, que el saber y todo es mágico. Aquí de aprendiz. ¿Cómo va a ser? Yo pensé que yo iba a... No, yo no soy del área de lingüística, pero he aprendido muchísimo en esta conversación y tengo una pregunta. ¿De qué manera, o más bien, por qué es que no podemos enseñar o apreciar tal vez el léxico que tiene que ver con el agua, el léxico marítimo, cuando vivimos en una isla? Eso tiene que ver con el hecho de que no nos comportamos como isleños, como caribeños, que le damos la espalda al mar, porque hay tantas palabras. Mencionaba una hace un rato en la conversación que antecedía a la grabación, que es ancón. Y es una palabra que cuando escuché sobre ella tuve que buscar información porque la desconocía. Entonces me pregunto, ¿por qué desconocemos tantas palabras, tanto léxico que tiene que ver con el mar, aun cuando somos isleños rodeados por mar? Yo creo que esa contestación, la contestación a esa pregunta tiene que ver por qué consumimos productos del mar que no son de aquí, por qué la pesca de aquí está muy vinculada y lamentablemente, ¿verdad? Y es la paradoja. Estamos en una isla y desconocemos tanto el léxico marino que es muy importante, y hay muchísimas palabras que tienen que ver con el léxico cuerpos de agua, y son más o menos casi 1900 y pico de palabras y frases que están ahí y no las utilizamos, o si se utilizan es porque uno la escuchó quizá en alguna canción, pero no, han oído ustedes, por ejemplo, alparel. Es una locución adverbial, alparel, es bogar con dos remos, por ejemplo, y pues sí, ¿sabes? Hay algunas que son como aljibe, pero aljibe aquí en Puerto Rico es, según el diccionario, pozo de agua potable, un manantial, al natural, no al aljibe de origen árabe, ¿verdad? Que también, pero de ahí se saca, porque el aljibe es la manera de acumular agua. Pero el mar, por ejemplo, Ancón, que lo mencionaste, el Ancón de Eloísa, cuando no existía el puente, era esta balsa de madera a través de la cual los vehículos esperaban en una orilla y jalaban con una soga y llegaba hasta otra orilla. Ese es el Ancón. Yo lo llegué a ver en su funcionamiento en la década de los 80. Pero hay esa paradoja del isleño que no es isleño y que encuentra todo lejos, cuando no saben lo que es lejos. Sí, hay otros países que sí hay la lejanía, pero no sé, quizá eso es mucho léxico de la pesca, de los mismos peces, está en este diccionario, en este tesoro, y es triste que tengamos el mar a poca distancia y no lo apreciemos lo suficiente como para aprovechar más ese léxico, que yo digo, siempre apuesto, porque como pues, también coqueteo un poco con la poesía, puede incidir en las creaciones literarias y puede darle un matiz muy particular, y no hay que perder las esperanzas. Podemos, ¿verdad?, fomentar este uso de estas palabras maravillosas, y ver cómo se puede fomentar eso, quizá incentivar a la juventud, sobre todo, que es importante que sepamos eso, que aunque hay muchas distracciones y estímulos, que pueda esto también ser un estímulo que les propicie el adquirir más conciencia por el país y a través de las palabras.
Esto fue Lenguaje y Medio Ambiente, un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Agradecemos la compañía de Freddy Acevedo. Este podcast fue producido y editado por Enrique Barcas en JYE Studio. Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.